Entrevista. En A Primera Hora, analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:27 en la mañana. En las últimas horas hemos conocido declaraciones de el representante del sector empleador ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El portal web del canal de televisión Ecuavisa recoge justamente aquello y dice: Fondo de Salud del IES estaría quebrado. El Fondo de Salud del IES estaría quebrado, así lo manifestó César Rodríguez, vocal de los empleadores, ante el Consejo Directivo, al manifestar que en un mes ya no habrá los recursos en el Seguro Social para la atención en salud debido a la deuda del gobierno central. El Fondo de Salud está quebrado y no va a estar quebrado después de un año, de 2 años, de 5 años. Está quebrado después de un mes, señores, indicó Rodríguez. Fue durante el lanzamiento del proyecto Consenso Ecuador, impulsado por la Cámara de Comercio de Quito, donde el representante de los trabajadores dio a conocer la grave situación. Precisó incluso que el monto de la deuda que los gobiernos de turno vienen arrastrando con el Fondo de Salud del Seguro Social es de 5,000 millones de dólares. ¿Es así? Le pregunto a un conocedor de la materia, porque estuvo subido en el potro en su momento. Me refiero al economista Víctor Hugo Villacrés, que está con nosotros, expresidente del Consejo Directivo del IES. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido. ¿Qué tal, Fabricio? Buenos días, un saludo a la gente que nos escucha. A ver, yo creo que hay que empezar contextualizando, y siempre empiezo con esto, decir que el IES es un holding de seguros, administra 5 seguros. Uno de esos seguros especializados es el seguro de salud, y que tiene para administrar la dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar. El seguro de salud nace hace 84 años, no nace junto al Fondo de Pensiones, nace en 1937. En 1937 se estructura el hecho de que los afiliados puedan recibir la protección por salud en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Viene arrastrando una serie de deficiencias que podríamos analizarla de diferentes gobiernos. Se han cometido errores en diferentes gobiernos y podemos analizar aquí cuáles son esos errores. Pero de hecho, actualmente existen 2 deudas importantes que deberían cobrarse. La una, evidentemente, la deuda del Fondo de Salud con el gobierno, la deuda que el gobierno tiene que pagarle al Fondo de Salud, que asciende a alrededor de 5,000 millones de dólares, y la deuda que 700,000 empleadores tienen producto de mora patronal con el Instituto Ecuatoriano de Salud, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que asciende a 1.070 millones de dólares. Entonces, lo primero que tienen que hacer las autoridades que están en la Seguridad Social, antes de declarar si está o no está quebrado uno de los 5 seguros del holding, es cobrar las deudas pendientes. 5,000 millones de dólares le debe el Estado. ¿Producto de qué? Producto de lo que dice el artículo 10 de la Ley de Seguridad Social. El jubilado recibirá prestaciones de salud en las unidades médicas del IES con cargo a la contribución financiera obligatoria del Estado. Ese es el primer punto de dónde se deriva esta deuda. Y el segundo punto de dónde se deriva es aquel que habla de las enfermedades catastróficas, artículo 103 de la Ley de Seguridad Social. El tratamiento de las enfermedades catastróficas reconocidas por el Estado como problemas de salud pública será manejado bajo la modalidad de un fondo solidario, para el que habrán aportes de el Estado, los afiliados y los empleadores. Entonces, producto de estos 2 rubros que están en la ley, en el artículo 10 y artículo 103 de la Ley de Seguridad Social, el Estado le debe hoy día 5,000 millones de dólares, y además existe una deuda por mora patronal de los afiliados que va alrededor de los 1.070 millones de dólares. Entonces, lo primero que hay que hacer es recuperar estas deudas, y para eso se necesita un trabajo político junto al gobierno, sentarse en el Consejo Directivo y establecer un cronograma de pago, y por parte de lo que tiene que ver con los empleadores, se necesita un trabajo administrativo para que se pueda recaudar la mora. A ver, economista, entonces, ¿es real que hay esta deuda? ¿Es real que esta deuda suma más de 5,000 millones de dólares? Pero le pregunto, ¿es tanto así que el fondo está a punto de quebrar o estaría quebrado?
A ver, la primera pregunta es correcta, la deuda asciende a 5.000 millones de dólares. Esta deuda, como yo le digo, data de la Ley de Seguridad Social del 2001, es decir, existen 5 gobiernos que no han cobrado la deuda, y esto también hay que ser claros: el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, el de Lucio Gutiérrez, el de Alfredo Palacio, el de Rafael Correa, el de Lenín Moreno, y ahora nos encontramos en el gobierno de Guillermo Lasso. La deuda por salud, que da el artículo 10 y el artículo 103, asciende en efecto a 5.000 millones de dólares, producto de que esos 5 gobiernos y el actual tampoco han cancelado la deuda de salud. Y después, que por eso el Fondo de Salud esté quebrado, me parece que es una declaración que sale de contexto. ¿Por qué? Le voy a explicar, Fabricio. El Fondo de Salud y el IES en general tienen actualmente 2.412.000 afiliados. Repito, existen 2.412.000 personas que están aportando al Fondo de Salud. Si calculamos el promedio en el salario por el cual aportan, que es $750, y el porcentaje que se aporta al seguro de salud, que es el 5,94%, podemos decir que anualmente el seguro de salud recibe liquidez por 108 millones de dólares de los afiliados, lo que quiere decir que más o menos mensualmente está recibiendo entre 8 y 9 millones de dólares por liquidez al solamente seguro de salud. Ahora, ¿qué hay que hacer? Evidentemente, lo primero que hay que hacer es recuperar los afiliados. En el periodo de Lenín Moreno, entre mayo del 2017 y mayo del 2021, se perdieron empleos adecuados de afiliación a la Seguridad Social por 174.000, según los registros administrativos del IES, lo cual, si multiplicamos nuevamente por el salario promedio y el porcentaje de aporte de los afiliados, quiere decir que se perdieron $7.800.000 mensuales. Y esa plata en este momento es irrecuperable. Bueno, lo que tienen que hacer, porque ya no hay afiliados. Claro, lo que tienen que hacer es generar una política que permita que más personas se afilien a la Seguridad Social. Pero voluntariamente, porque si no tienen trabajo formal, no se afilian, o sea, correspondería a la afiliación voluntaria. Lo primero que necesitan es una política de reactivación del empleo, y me parece que en eso el gobierno está haciendo lo correcto. Está inoculando a la mayor cantidad de gente con el plan que ellos han denominado 9 millones en 100 días, y eso va a permitir reactivar la economía y generar empleo de calidad. Y ese empleo de calidad con afiliación a la Seguridad Social es el que va a recuperar los ingresos a los diferentes fondos, entre ellos al Fondo de Salud, y de esa manera vamos a poder tener mayor sostenibilidad del Fondo de Salud. El Fondo de Salud tiene liquidez, el Fondo de Salud tiene problemas de solvencia, es cierto, porque tiene muchos pasivos, producto de lo que yo le decía, de lo que ha pasado en varios gobiernos. Mire, le voy a enumerar 3 o 4 errores, porque a veces pensamos que la historia empieza en este siglo. 1968, gobierno de José María Velasco Ibarra, creación del Seguro Social Campesino. Por un monto se afilia al jefe de hogar y a toda la familia al seguro de salud, cuando el seguro de salud es un seguro de prima y siniestro, es decir, usted tiene que pagar una prima y producto de esa prima que paga tiene cobertura por cierta siniestralidad, que dicho sea de paso, en el caso del seguro de salud del IES, esta siniestralidad es ilimitada, a diferencia de los otros seguros, de los seguros privados, es decir, usted tiene cobertura ilimitada en monto por cualquier enfermedad, sea catastrófica, sea crónica, sea una enfermedad rara. Inclusive existe la posibilidad de que si no se puede tratar en el Ecuador esa enfermedad, las personas puedan ser enviadas al extranjero. Entonces, primer tema, 1968, gobierno de José María Velasco Ibarra. Otro tema, el reconocimiento de las atenciones de los jubilados. Eso se dio en 1940 con el gobierno de Carlos Arroyo del Río, que se decía, los jubilados ya han aportado durante toda su época de activos, entonces ya que no aporten al seguro de salud. Pero el seguro de salud es de prima y siniestro. En el seguro de salud usted tiene que pagar una prima mensual para tener una cobertura. Eso corrige la ley del 2001 diciendo, ¿saben qué? Ok, no van a ser los afiliados los que paguen, pero tiene que ser el Estado. Y el Estado no le ha pagado desde el 2001. Segundo error. Tercer error. Se habla, por ejemplo, de la afiliación de los menores. Cierto, pero no sé si usted se acuerde, Fabricio, que el reconocimiento de los afiliados menores de 1 año existe desde 1940.
existe desde 1940. Evidentemente, la resolución del Consejo Directivo 265 del 2009 extiende la cobertura hasta los 6 años y posteriormente la 357 del 2011 extiende esa misma cobertura hasta los 18 años. 3 errores no hacen un acierto. Se necesitaba que los menores que reciban el beneficio de la salud en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social paguen una prima. ¿Quiénes debían pagar? Los padres. Y existen varias posibilidades, ¿no? Existe la posibilidad de que pague el universo de afiliados, que pague cada uno de los afiliados menores de 18 años o que se afilien de manera voluntaria, pero existen maneras de corregir. Entonces lo que yo le digo es, el IES tiene salida, el Fondo de Salud no está quebrado y tiene salida. Lo que necesitan es ponerse a ejecutar las diferentes medidas que deberían hacerse para que el seguro de salud pueda tener larga vida en el tiempo. Oye, economista, y yo le voy a preguntar, en su administración, ¿qué se hizo para recuperar esta deuda, para recuperar estas obligaciones que nos ha referido usted y que suman más de 5,000 millones de dólares? Y gracias por la pregunta, Fabricio, porque esto me permite aclarar muchas cosas. Fíjese, en el 2014 existían estos problemas y le voy a contar de una presentación que yo hice en gabinete, que ayer me di la molestia de recuperar de los diferentes archivos que tenía, y estos eran los problemas en el 2014. Yo estuve entre marzo del 2014 y marzo del 2015. Incrementar la oferta hospitalaria y profesional, vaya que se lo ha hecho. Fortalecer e incrementar las unidades de nivel 1. Ahí existía un convenio importante, además de los servicios que prestan los hospitales del IES, para utilizar los dispensarios anexos de las empresas para atención preventiva. No solamente a los empleados, sino a las familias de los empleados. Ese convenio está ahí y debería reactivarse, pero el convenio está listo para ejecutarse. Repotenciar las áreas de emergencia, se repotenció las áreas de emergencia. Incrementar oferta de centros especializados. Acuérdense que antes de que exista, por ejemplo, en Quito, el centro de especialidades La Colón, todo lo que tenía que ver con diálisis y con enfermedades renales eran enviados hacia los prestadores externos. Se corrigió porque existe un centro de diálisis en La Colón y además que cubre muchas de las otras especialidades. Se redujo las derivaciones, implementar el sistema de suministros y fármacos, lamentablemente no se hizo, pero existe un piloto que yo dejé en el Teodoro Maldonado y que se puede revisar en la historia de externalización de la entrega de fármacos. Una de las principales fuentes de corrupción en el sistema de salud se encuentra en la entrega de fármacos. Yo ya en aquel entonces decía que se debe externalizar, se debe dejar que las farmacias hagan su labor y usted evita tener bodegas, evita tener el inventario de medicamentos, evita que si es que los medicamentos se van a caducar se realice el canje y todos los errores administrativos que podrían sustentarse. Entonces, entre las propuestas y soluciones que yo tenía adicionalmente, le estoy hablando 2014, Fabricio, y esto es importante que la gente lo sepa, implementar cotización a menores de 18 años y generar un reaseguramiento. Lo dije en gabinete en el 2014, implementar cotización a menores de 18 años y reaseguramiento. Definir el financiamiento de la cobertura de las personas mayores de 60 años. Si va a ser el Estado, que pague puntualmente. Optimizar cobros a los asegurados en la red pública y privada. Cobrar lo que se tiene por mora de salud. Recaudar aportes, ojo, y esto que yo proponía es bastante fuerte, recaudar aportes sobre la base de ingresos reales declarados al Servicio de Rentas Internas. ¿Qué es lo que sucede, Fabricio? Muchos de los afiliados queremos tener un excelente servicio a la seguridad social, pero le aportamos sobre el salario básico, le aportamos sobre $14. Cuando usted hace la declaración al Servicio de Rentas Internas al siguiente año, si es un profesional independiente, el Servicio de Rentas Internas le hace una liquidación y le dice, usted en relación a la dependencia ha recibido este salario básico, pero tiene todo esto que lo ha hecho de manera independiente. Sobre todo se debería aportar a la seguridad social. Ese es un debate que está sobre la mesa, debería estar sobre la mesa y que nadie lo ha tratado. Y nadie lo ha tratado porque es políticamente incorrecto, porque a la gente no le va a gustar. Pero esa es la realidad de la seguridad social. A la seguridad social hay que quererla. Y quererla implica aportar sobre los ingresos reales todas las personas para recibir un servicio digno. Oiga, economista,
Sí, economista, en la recta final de esta entrevista, y me queda clara su posición y también su explicación de lo que usted nos dice, hizo entre 2014 y 2015, en ese año que estuvo al frente de la institución. Pero usted decía que es falso que el seguro de salud esté quebrado. Más allá de esta deuda, que no es un problema de liquidez, sino de solvencia, nos decía Víctor Hugo Villacrés. Yo le pregunto, entonces, ¿qué se pretende? ¿Por qué se está posicionando en el imaginario de la gente que el IES y que el Fondo de Salud está quebrado? ¿Por qué cree que está pasando esto? Mire, Fabricio, ahí hay varias elucubraciones que se pueden hacer. Desde el modelo privatizador que podría existir de la seguridad social, es decir, el hecho de tratar de que a través de una serie de elementos se genere una idea hacia la ciudadanía de que el Fondo de Salud está quebrado, como el no asumir algunos temas que políticamente son complejos, pero que tienen que hacerse en el seguro de salud, que acabamos de mencionar. Uno de los temas, la cotización de los afiliados de menores de 18 años. Otro de los temas, el cobro de la deuda que el Estado tiene con el seguro de salud. Otro de los temas importantes, el cobro de la mora patronal, la externalización del servicio de medicamentos. Otro tema, controlar adecuadamente cuáles son las derivaciones y cómo se hacen las derivaciones en términos de salud. Trabajar en salud preventiva más que en salud curativa, evaluar periódicamente la salud de los afiliados, recaudar los aportes, como le digo, a partir de los ingresos reales. Entonces existen una serie de medidas, pero que son políticamente complejas. ¿Usted cree que se quiere privatizar la seguridad social, aunque eso está prohibido por la Constitución? Mire, es que usted no necesita utilizar el término privatizar, pero puede aumentar las externalizaciones de los pacientes que se encuentran en el IES, y eso sería caminar a una privatización. O puede indirectamente decir, ¿saben qué? La administración que ha tenido los hospitales del IES ha sido pésimas, podemos externalizar las administraciones y podemos empezar con el proceso de privatización con una externalización de las administraciones. Bueno, malo, es algo que debe analizarse, pero lo que es correcto, Fabricio, y que no aguanta más el seguro de salud en general, el IES, es la actual ley de seguridad social. Hay que hacer una reforma estructural. Acaban de pasar algunos parches en la Asamblea, parches que no conducen a una solución definitiva. Se necesita una nueva ley de seguridad social participativa, en donde estén lo mismo los empleadores, los empleados, los jubilados, y tengan participación los administradores del Ejecutivo, todos juntos a trabajar en una ley de seguridad social incluyente, en una ley de seguridad social que le permita sostenibilidad al fondo, no por 10 ni 20 años, sino por los próximos 60 años. Mire, con esto termino, Fabricio. Algo parecido a lo que se hizo en España con el Pacto de Toledo. En el Pacto de Toledo acordaron los diferentes partidos políticos de distintas tendencias que lo importante era salvar la seguridad social, y generaron una serie de políticas técnicas en las cuales todos estuvieron de acuerdo para permitir sostenibilidad de los diferentes fondos de la seguridad social en España. Lo mismo hay que hacer en el Ecuador. Correcto. Economista, gracias por sus aportes para tratar de entender esta complejidad en torno a la situación del seguro social. Muy amable por el tiempo. A usted, muchas gracias. Víctor Hugo Villacrés, expresidente del Consejo Directivo del IES, que dice, sí hay problemas en el Fondo de Salud, hay una deuda, pero no hay un problema de liquidez, sino de solvencia. Y cree Víctor Hugo Villacrés que esta declaración del representante de los empleadores en el Consejo Directivo del IES sobre que el Fondo de Salud está quebrado es una declaración exagerada. Hay que escuchar y ampliar los conceptos en torno a lo que está pasando con el Seguro Social. 7:45 en la primera hora.